Sabemos que el tema de la productividad es algo muy importante y si tú estás buscando mejorar tu productividad, hoy te voy a presentar 5 programas gratuitos que te van a ayudar a incrementar la productividad tuya y de tu empresa de manera exponencial. Quédate conmigo, mi nombre es Gibran Martínez, director general de Strawberry. Recuerda que en Strawberry tú lo sueñas, nosotros lo creamos. Ya no podemos depender de estar en un solo lugar o de traer ciertos documentos o no traer las cosas, no tener la información a la mano teniendo la tecnología a nuestro favor. Por eso es de que me gustaría presentarles el día de hoy las 5 herramientas que yo utilizo y que me ayudan para mejorar la productividad en una manera grandísima. La número 1 es, y yo creo que hoy por hoy es mi favorita de todas las que les voy a presentar, es Google Keep. Google Keep me encanta, es súper fácil de utilizar. Para los que no estén familiarizados, es básicamente son las notas de Google. Es la aplicación de Google que te permite agregar notas, te permite agregar pues un título, le ponemos no sé lo que sea, lo marca en negritas. Después la descripción de la nota que tú quieras agregar puede ser una nota en cuanto a texto o puede ser una como en forma de lista y cuando viene en forma de lista aparecen ya las cosas que ya fueron tachadas como que hasta abajo en la lista. Se puede utilizar desde la aplicación de Android, iPhone, iPad, en la misma computadora. Es por eso que a mí me encanta, porque hay muchas veces que yo durante el día estoy en la computadora, pero si me salgo a la calle, en el celular traigo todo y pues básicamente es lo mismo. Así como que en tiempo real yo agrego una nota del lado de la computadora y automáticamente me aparece en el celular. También se pueden agregar colores, se pueden agregar colaboradores en caso de que quieras compartir una nota o se puede agregar un recordatorio también, imágenes, las notas que ya no las quieras, las podemos archivar. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer ahí y bueno, esa es mi recomendación número 1. Es primordial para mí, yo no concibo mi trabajo sin estar utilizando Google Keep. Otra de las herramientas favoritas que tengo aquí, precisamente también con la gente de Google, es Google Docs. Que Google Docs, bueno, es una herramienta muchísimo más compleja, más grande, en donde la verdad es que se pueden hacer todo tipo de documentos desde la misma paquetería que tenemos en Office, pero en el lado web. ¿Por qué me gusta tanto Google Docs? Porque simplemente eh, podemos utilizarlo en cualquier parte y en cualquier dispositivo. Caso contrario con las herramientas principalmente de Office, de Microsoft Office, que bueno, la guardas en la computadora y ¿qué crees? Hasta que entres a la computadora tienes que volver a hacerlo así. Aquí todos los documentos se guardan en tu Google Drive y Google Drive lo que hace es que pues te mantiene la información, te da para empezar 15 gigas que son bastante buenos y después se utiliza, ahora sí que puedes ir agregando o eliminando archivos. Yo la verdad es que llevo muchos años utilizando Google Drive también o en general Google Docs y pues creo que nunca he llenado esos 15 gigas y por ahí hasta puedes encontrar algunos sitios que te regalan espacio para que aumentes tu Google Drive en caso de que lo quieras. Las fotos no se guardan ahí, ese es otro tema. Si quieren puedo hacer un video al respecto, pero pues básicamente tenemos la misma Google Docs, que es el equivalente a Microsoft Word, Google Spreadsheets, que es el equivalente a Excel, y Google Presentations, que es el equivalente a PowerPoint. Otra de las plataformas que me encanta es el editor de PDFs en línea que se llama Secta.com. Aquí les voy a dejar en la cajita de los comentarios el link. La verdad es que es maravilloso. Yo nada más le doy clic a donde dice Upload PDF, selecciono el PDF que necesito
y pues literalmente se puede empezar a agregar cualquier texto. Como tiene un sistema de reconocimiento de texto, cada vez que dejamos el mouse encima aparecen como que unas líneas punteadas. Ahí se le da clic y ya podemos editar lo que dice ese texto. Cambia un poquito el tipo de letra y cuando yo quiero cambiar así como que todo, le doy clic a todas las líneas para que parezca hecho con el mismo tipo de letra y que no se vea como que el cambio. La verdad es que a mí me encanta. Tiene muchísimas cosas, se pueden agregar imágenes. Yo por ejemplo agrego luego un sello de una marca de agua o luego pongo mi firma ahí. La verdad es que me encanta. Cuando tengo que firmar algo solamente lo pongo, no sé, en la línea en donde viene la firma y ahí se las agrego y la verdad es que funciona bastante bien. A mí me encanta. Nuestra cuarta recomendación va relacionada a todas esas personas que las hacemos de community manager, es decir, que editamos algún tipo de imágenes para subirla, pues principalmente a Facebook, a Instagram, que ahora ya se está haciendo tendencia también. Este tipo de aplicaciones a mí me encanta también. ¿Por qué? Porque ya nos da el modelo de algo que ya queremos hacer. La página es canva.com. También les voy a dejar el link en la cajita de los comentarios. Pero a mí me encanta la sección donde dice redes sociales. Simplemente le damos clic. Hay que registrarse, por cierto. Y ya que estamos registrados, solamente le damos clic y pues literalmente podemos escoger del catálogo de imágenes que ellos tienen, imágenes editadas que son pues literalmente presentaciones. Por ejemplo, si fue apenas no sé, el Día de la Mujer, aquí podemos encontrar algo que vaya ad hoc con el Día de la Mujer y le cambiamos el texto, así como lo hicimos en el programa anterior, que nada más era cuestión de seleccionar y cambiar el texto. De la misma forma aquí, y nos da contenido de calidad, nos da algo muy bueno para mostrarle a nuestros usuarios. Cuando terminemos solamente es cuestión de ponerle clic en descargar y hasta nos preguntan qué tipo de formato lo queremos, si en PNG, en JPG o hasta en PDF. La verdad es que está bastante completo también esta plataforma. Y bueno, ya por último, para terminar, nuestro quinto programa y también básico para las comunicaciones, para estar en línea, es Slack. A mí me encanta Slack, es una herramienta maravillosa. A diferencia de otros programas para compartir información, para tener conversaciones, la diferencia de Slack es que ellos utilizan algo que se le llama canales, es decir, temas de conversación, básicamente. Y podemos tener diferentes canales para diferentes cosas. La maravilla de Slack es que, bueno, para personas técnicas como nosotros, podemos ahí recibir notificaciones. Yo, por ejemplo, recibo ahí las notificaciones del servidor, pero bueno, no tiene que ser algo tan específico. Básicamente hay muchas veces que en los equipos de trabajo se pueden poner, no sé, la conversación relacionada a este proyecto o la conversación relacionada con el otro proyecto. Y para que no se vayan mezclando ideas, pues lo más fácil es ponerlo en los canales. Y es decir, para el proyecto 1, aquí está todo lo que se acordó, todo lo que dijimos, o simplemente toda la conversación que se está desarrollando. Pero esa conversación no tiene nada que ver con la otra conversación del proyecto 2, donde tenemos que hacer esto y esto y esto. Eso a mí es de lo que más me encanta. Podemos mantener ordenado todas las conversaciones y no dejar que perdamos las cosas así en una conversación u otra. La verdad es que también tiene muchísimas cosas. Tiene los iconos que se pueden votar a través de los iconos, así de quién quiere hacer esto, y cada quien que pone las manitas o que pone las caritas, así como que no me gusta o sí me gusta, se pueden ahí mostrar también. La verdad es que es un programa bastante completo, es tendencia ahora, hoy por hoy, así que bueno, si ya lo están utilizando, pues muchas felicidades, porque la verdad es que ahorra muchísimo tiempo. Y bueno, con esto llegamos a nuestro final de este video. Les recuerdo nuestras redes sociales que aquí van a aparecer. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y denle like a la manita para que nos guste el video, para apoyar al canal. Y bueno, nos vemos el próximo video. Un abrazo.